Bienvenidos a otro episodio del podcast Educarte, donde exploramos temas que nos importan a todos. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que nos preocupa a todos, la comprensión lectora. Hablaremos sobre los retos y soluciones para mejorar la comprensión lectora en estudiantes de todos los niveles educativos. ¿Por qué a veces nos cuesta tanto entender lo que leemos? Vamos a analizar las causas de estas dificultades en los estudiantes mexicanos, cómo afecta esto a su rendimiento académico y a su vida diaria. Y lo más importante, qué actividades y consejos podemos poner en prácticas para mejorar en este aspecto, tanto en niveles básicos como en estudios superiores. Busquemos estrategias para mejorar esta habilidad fundamental en cualquier etapa de la vida. Antes de analizar el problema, es clave entender qué es la comprensión lectora. No se trata de leer palabras, sino de entender el significado profundo de lo que estamos leyendo. Vaya, esto implica pensar, hacer conexiones, sacar conclusiones e incluso cuestionar lo que se está leyendo. Tanto en niveles básicos como en estudios superiores, la comprensión lectora es una habilidad fundamental, porque casi todas las asignaturas dependen de nuestra capacidad para interpretar textos, desde resolver un problema matemático hasta entender una novela. Todo requiere que sepamos leer, comprender y aplicar lo que hemos leído. La comprensión lectora es, en sí, la base de todo aprendizaje. Sin embargo, muchos estudiantes mexicanos enfrentan dificultades para entender textos complejos. Estudios recientes, como la prueba PISA, muestran que una gran cantidad de estudiantes no alcanzan el nivel básico de comprensión lectora. Esto significa que no pueden identificar palabras ni ideas principales en textos. Tienen problemas para hacer inferencias o deducir información implícita. Se les dificulta relacionar el texto con sus propias experiencias o con otros conocimientos. Este problema se agrava en la universidad, donde los textos son más complejos y requieren un análisis más profundo. Estudiantes que nunca desarrollaron buenas habilidades de la lectura en secundaria se enfrentan a grandes dificultades al intentar leer textos académicos o científicos. Pero, ¿por qué ocurre esto? Bueno, hay varios factores, entre ellos la falta del hábito lector en casa, donde no se cuenta con el hábito de la lectura, no hay un espacio para que se desarrolle la misma, ni se fomenta ni se da el ejemplo de este hábito. El exceso de pantallas y la disminución del tiempo en la lectura ha decaído completamente en este hábito. Y las dificultades en la decodificación, problemas en la pronunciación y la fluidez al leer. Escasa comprensión del vocabulario, desconocimiento de términos clave. Y las faltas de estrategias de lectura, no saber cómo abordar diferentes textos. Tenemos varias consecuencias. La falta de comprensión lectoral no solo afecta a las calificaciones de los estudiantes, sus consecuencias van mucho más allá. Existe desde el bajo rendimiento académico. Los estudiantes que no comprenden los textos tienen dificultades para seguir el ritmo de sus clases, lo que resulta en bajas calificaciones o incluso en deserción escolar. La desmotivación. Cuando un estudiante no entiende lo que lee, tiende a desmotivarse y evitar la lectura, lo que genera un ciclo negativo de aprendizaje. Dificultades en la vida diaria y en el trabajo. Más allá de la escuela, la falta de comprensión lectora limita la capacidad de interpretar documentos legales, entender instrucciones en un trabajo o incluso leer noticias con un sentido crítico. Algunos problemas en el desarrollo del pensamiento crítico. Sin una buena comprensión lectora, es difícil desarrollar habilidades como el análisis, la síntesis o la evaluación de información fundamentales en la vida profesional. Para estudiantes de secundaria es fundamental desarrollar hábitos de lectura desde temprana edad. Algunas estrategias efectivas pueden ser la lectura guiada con preguntas. Una técnica sencilla pero efectiva es leer un texto por secciones haciendo preguntas antes y después de cada parte. Esto ayuda a que los estudiantes se concentren en los detalles importantes y reflexionen sobre lo leído. En secundaria, estas preguntas pueden ser más directas como ¿qué hizo el protagonista? Y en la universidad, las preguntas pueden profundizar un poquito más, como qué simboliza la actitud del protagonista en el contexto histórico. Uso de resúmenes y mapas mentales. Resumir lo leído es una gran manera de comprobar la comprensión. El que escribe lee dos veces. Los mapas mentales permiten a los estudiantes organizar ideas visualmente y ver cómo se conectan. Esto es especialmente útil para textos largos y complejos. Lectura colaborativa. Leer en grupo y discutir las ideas principales fomenta la comprensión compartida. Los estudiantes pueden aclarar sus dudas entre sí y aprender de las interpretaciones de otro. La lectura crítica y análisis de textos. Animar a los estudiantes a
cuestionar lo que leen. ¿Por qué el autor escribió esto? ¿Qué intenciones tenía? Este tipo de lectura crítica es vital, especialmente en la universidad, donde los textos requieren una evaluación más detallada. Finalmente, un consejo clave es fomentar la lectura con libros, artículos, cómics, cosas que les gusten. Leer por dimensión es una excelente manera de mejorar la comprensión lectora de manera natural, sin que se sienta como una tarea o algo pesado. Leer a diario, dedicar al menos 30 minutos al día a la lectura de libros, revistas o artículos siempre ayuda. También puedes crear clubes de lectura, compartir opiniones y recomendaciones con otros compañeros, amigos o vecinos. Utilizar técnicas de lectura activa, subrayar ideas principales, tomar notas y hacer apuntes, leer en voz alta. Esto además ayuda a la pronunciación, la fluidez y la dicción. Utilizar diccionarios y sinónimos. Así puedes ampliar tu vocabulario. Los universitarios enfrentan textos más complejos y especializados. Para mejorar la comprensión lectora de este nivel, yo les recomiendo que utilicen resúmenes para sintetizar la información más importante de cada texto, crear mapas conceptuales que al final visualicen la relación entre las ideas principales, la formación de grupos de estudio que nos ayuda a discutir los textos con compañeros y profesores y a utilizar herramientas digitales como lo son las aplicaciones y plataformas en línea para practicar la comprensión lectora. La comprensión lectora es una habilidad que se puede mejorar en cualquier etapa de la vida. Por ejemplo, algunos consejos que yo les daría sería practicar la lectura diaria. Leer aunque sea 10 minutos al día puede hacer una gran diferencia. Cuando leemos más, mejoramos no solo la velocidad, sino también en nuestra capacidad para comprender y analizar lo que leemos. Que no solo se lea una versión de textos o un tipo de texto, sino que también leamos libros académicos, algunos textos informativos, ensayos, artículos de opinión y hasta recetas o instrucciones que nos ayuden a formar diferentes tipos de comprensión lectora. Ah, para fomentar alguna curiosidad, siempre hacernos preguntas constantes, que es una de las mejores formas para mejorar la comprensión lectora. ¿Por qué sucedió esto? ¿Qué significa esta palabra? ¿Cómo se relaciona esto con lo que yo ya sé? Leer algunos contextos significativos que al final nos ayudan a conectar lo que leemos con situaciones de la vida real o con nuestros propios intereses en una estrategia que facilita la comprensión y la retención de la información. Leer sobre algunos temas que nos interesen. Esto hará que la lectura pues sea placentera y motivadora sobre todo. Que no te tenga miedo a consultar un diccionario. Ampliar un vocabulario es la clave para mejorar en la lectura. Y sobre todo, leer en voz alta. Esta práctica ayudará a identificar palabras desconocidas y a mejorar la pronunciación. La comprensión lectora es una habilidad básica y muy necesaria en la vida actual. El desarrollar esta habilidad podremos comprender mejor el mundo que nos rodea, tomar decisiones informadas y alcanzar nuestros objetivos. La comprensión lectora es una habilidad que se desarrolla con el tiempo, la práctica y la motivación adecuada. No importa si estás en primaria, secundaria, preparatoria o universidad. En cualquier otra etapa de tu vida. Siempre es un buen momento para mejorar cómo leemos y entendemos el mundo a través de los textos. Leer no es solo una obligación, sino un placer. Anímate a descubrir nuevos mundos a través de los libros. La lectura es la puerta a nuevos conocimientos y oportunidades. Gracias por escucharnos en Educarte. Esperamos que estos consejos y actividades les sean útiles y nos vemos en el próximo episodio. Chao.